Ven, Santo Espíritu de Dios, ven y llena nuestros corazones, llena todo nuestro ser de tu presencia, de tu viva presencia en medio de nosotros. Ven a recrear tu presencia en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios, a revivir aquello que ha estado muriendo en nosotros. Ven, Espíritu Santo, con tu divina luz e enriquécenos. Llénanos a todo de esta tu presencia santa y santificadora. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Feliz sábado para todos ustedes, queridos hermanos. Este es el primer sábado del mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos la dicha todos nosotros de poder celebrar junto, esta vez ya con puertas abiertas, sin tanta rigurosidad por el asunto de la pandemia, pues poder celebrar este año pues el Día del Sagrado Corazón de Jesús, que yo sé que muchas personas en nuestros países pues son muy devotos y devotas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Pedimos a Jesús, por medio de su Sacratísimo Corazón, que en este sábado dedicado a su madre, la Virgen María en Sabaoth, nos dé la gracia de poder escuchar su palabra en este día y discernir. Pidamos que este Espíritu Santo de Dios, que al inicio, en estos días, al inicio de cada una de las meditaciones, pues siempre pidamos en este día nuevamente que este Espíritu nos dé la gracia de poder discernir, de poder saborear la palabra que hoy vamos a escuchar y que nos ayude a seguir experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo a seguir vivenciando nuestra fe. Esta fe que es un regalo de Jesús para cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versos del 20 al 25. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Bien, hermanos, esta reflexión de hoy pues nos lleva a pensar en uno de los discípulos. Ciertamente el principal en el Evangelio siempre será Jesús, porque es a Él a quien predicamos y es a Él a quien anunciamos. Pero hoy debemos reflexionar un poquito sobre el discípulo amado, sobre Juan, bien, a quien se le atribuye el Evangelio, a quien se le atribuye la primera y segunda carta de Juan, ¿verdad? Pero es nosotros mirar este discípulo, porque fíjense algo, estamos celebrando, desde ya hemos iniciado en este mes, porque lo dedicamos así al mes del corazón de Jesús, este mes tan hermoso en el que pensamos mucho en el amor que Dios nos tiene y que se manifiesta este amor a través de su Hijo bien amado, Jesucristo el Señor, y que Él lo expresa por medio de su corazón, y nosotros de una manera muy devocional, pues en la iglesia vivenciamos esta fe al amor de Dios, ¿no? Al amor de Dios manifestado por medio de Jesús en el Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy hay una palabra interesante en este evangelio, y es que dice: este discípulo al que Jesús amaba, el que había apoyado en su pecho su cabeza. Interesante
que había apoyado en su pecho su cabeza, o sea, que había escuchado en el pecho de Jesús el latir del corazón de Jesús. No por esto era el privilegiado, no por esto era el más amado, pero así le conocemos como el discípulo amado. Interesante este diálogo entre Jesús y Pedro, porque pudiéramos entender que Pedro siente celo por este discípulo, pero no lo podemos interpretar de esta manera, no podemos verlo de esta forma. Después que Pedro pues recibe esta gracia de parte de Jesús de poder pastorear a las ovejas, ¿verdad? Es normal que Jesús le haya encomendado esta gracia a él, y que es normal que haya una cierta actitud de Pedro, ¿no? Ya me has nombrado como la cabeza, como el principal, pero ahora viene que es joven, que de menos experiencia, se puede ver así, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Maestro, ¿qué va a hacer Juan? Podríamos poner la pregunta de esta manera para que no entendamos que fue que Jesús les reprochó a Pedro. La podemos ver así, ¿verdad? Pero nos inquieta también la pregunta de Pedro. Como ya Jesús había predicho a Pedro el tipo de muerte que tendrá, ¿verdad? En determinado momento, pues algunos exégetas piensan que así, que mirándolo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que lo que Pedro le dijo a Jesús se refería más bien a lo que ya él en un futuro iba a padecer. O sea, estaba como, lo relacionan con su muerte. Pero en realidad no lo podemos saber esto con mucha precisión. Son conjeturas que hacen los exégetas, los biblistas, pero hay muchas cosas que podríamos nosotros pensar. Vamos a tomarlo por el lado positivo, este diálogo de Jesús y esto de la intervención del discípulo amado. Podríamos hacer una comparación también, mis queridos hermanos, como también en la familia hoy en día se viven ciertos recelos, ciertos celos. Es como si estuviésemos meditando o mirando esto del hijo pequeño y el adulto, lo del padre amoroso del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Cuando uno piensa, uno medita y dice, ¿verdad? Y suceden tantas cosas en la familia, donde hay mucho chisme, donde hay rivalidades, que no es lo que Jesús quiere en medio de sus discípulos. No es lo que quiere Jesús tampoco en medio de nuestra familia. Pero también hay que entender de que Jesús pudo en ese momento haber detectado en Pedro un cierto celo, y es bueno que viendo Jesús este tipo de cosas le ayudara a entender a Pedro de que la actitud no debía ser esa. En nuestra familia tampoco debe ser la actitud. En nuestra iglesia no puede haber celo, no puede vivir, la fe no se puede vivir porque vemos que otro hace algo y quisiéramos nosotros hacerlo y no lo hacemos, sino que lo hace el otro y ya sentimos celo por lo que el otro haga. Eso no debe ser. Lo de nosotros siempre ha de ser un servicio desinteresado, un servicio amoroso, un servicio donde podamos experimentar la presencia de Dios actuando viva, latente en nuestra vida a través de lo que cada uno de nosotros hacemos. Es interesante también lo que dice Jesús: no te ponga a mirar, podría yo decirlo de esta manera, ¿no? No te ponga a mirar lo que hace Juan, tú sígueme. Y eso es lo que el Señor también nos dice a nosotros en el día de hoy. No miremos lo que están haciendo nuestros hermanos para tal vez crear chisme, para tal vez crear conjeturas, desarrollar problemas, sino más bien sigamos a Jesús. Todos los que seguimos a Jesús somos personas con muchísimas limitaciones, muchísimas. Y al tener tantas limitaciones es posible que
nos creamos que al seguir a Jesús somos los perfectos. No, es todo lo contrario. Seguimos al médico porque estamos enfermos, porque necesitamos de Él. Por eso, mis queridos hermanos, en este día yo creo que el Señor nos está hablando al corazón a cada uno de nosotros. No nos entromezcamos en la relación que pueda tener un hermano con el Señor. Nunca envidiemos las bendiciones que un hermano está recibiendo, porque no nos ayuda en el camino de la fe. Demos mejor gracias a Dios por los tantos dones, carismas, bendiciones que reciben nuestros hermanos, porque es de esa misma manera como estas bendiciones, estos dones, estos carismas también comenzarán a desarrollarse en nosotros. En la vida de fe no se puede vivir en la envidia, en la rivalidad. Allí hay que también destacar algo muy importante, y es que servir al Señor no es motivo de vanagloria, sino que servir al Señor es motivo de alegría, de entrega generosa, un servicio amoroso, sin el interés de buscar ser reconocido, sin vanagloriarnos. Es más bien un servicio de amor desinteresado. Bueno, pues que el corazón amoroso de Jesús, cuyo mes celebramos, nos ayude a cada uno de nosotros a vivir estas actitudes que nos pueda ayudar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre del amor y del consuelo, por medio de su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz sábado, feliz fin de semana para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas.